¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? No el mundo, sino la historia más impactante jamás contada, la que cambió el curso de la humanidad. Hoy nos sumergiremos en el Evangelio de Marcos, un relato vibrante y lleno de acción que nos invita a conocer a Jesús de una manera única y poderosa. Prepárense para un viaje que desafiará su mente y encenderá su espíritu. El Evangelio de Marcos no pierde el tiempo. No comienza con genealogías ni con el nacimiento de Jesús, sino con una explosión de actividad, el ministerio de Juan el Bautista. Es un inicio audaz, diseñado para captar nuestra atención desde el primer momento. Marcos nos presenta a Juan como el cumplimiento de antiguas profecías, una voz que clama en el desierto. Su mensaje era urgente, su estilo de vida radical y su propósito claro: preparar el camino para alguien mucho más grande. Este es el preludio de la historia más grande de todas. Marcos nos introduce directamente al Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Punto 1. Esta no es solo una historia, es la buena noticia que el mundo anhela. Es una palabra fiel, digna de toda nuestra aceptación y confianza. Este Evangelio es de Jesucristo, el Mesías prometido, el Salvador. A diferencia de otros relatos, Marcos va directo al grano, enfocándose en el ministerio activo de Jesús. Y lo más crucial, este Jesús es el Hijo de Dios, la verdad fundamental sobre la que se edifica toda nuestra fe. Desde el primer versículo, Marcos nos muestra la profunda conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al citar a Isaías y Malaquías, nos recuerda que la venida de Jesús no fue un evento aislado, fue el cumplimiento de un plan divino milenario. Estas profecías, especialmente poderosas para el pueblo judío, nos demuestran la fidelidad de Dios. Nos enseñan que su plan se desarrolla a través de las edades, culminando en Cristo. Nuestra fe se apoya firmemente en esta continuidad divina. Malaquías profetizó: «He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz». Malem 3:1. Juan el Bautista fue ese mensajero enviado para allanar el camino del Señor. Su ministerio fue un llamado a la preparación, a la transformación interior. Isaías, el evangelista entre los profetas, también habló de voz de uno que clama en el desierto. Ism 40:3. Esta voz era Juan, preparando un lugar para que el Hijo de Dios posara a sus pies. Es un recordatorio de que, para que Cristo entre en nuestros corazones, debemos preparar el camino. El mundo es un desierto, lleno de distracciones y caminos torcidos. Para que Cristo deposite su gracia y consuelo en nosotros, necesitamos enderezar nuestras sendas. Es preciso que rectifiquemos nuestros juicios y alineemos nuestros afectos con su voluntad. Juan el Bautista, con su vida de abnegación y desprecio por lo mundano, nos muestra el espíritu del Evangelio. Cuanto menos nos aferremos a los placeres pasajeros y más nos elevemos espiritualmente, mejor preparados estaremos para recibir a Jesús. Su vida fue un sermón viviente. El Evangelio comienza con Juan bautizando, una señal de un nuevo amanecer espiritual. Su predicación se centraba en el perdón de pecados, el gran privilegio que el Evangelio ofrece. Pero para obtenerlo, exigía arrepentimiento, un cambio radical de mente y corazón. Juan también predicaba a Cristo, exhortando a sus oyentes a esperar a aquel que venía después de él. Reconocía la inmensa superioridad de Jesús, declarándose indigno incluso de desatar la correa de sus sandalias. Jesús era más poderoso, eterno, y bautizaría con el Espíritu Santo. Aquí encontramos una promesa gloriosa. Aquellos que se arrepienten y reciben el perdón de sus pecados serán bautizados con el Espíritu Santo. Esta es la obra transformadora que solo Cristo puede realizar. Es el sello de nuestra nueva vida en Él. El bautismo de Juan con agua era una señal externa de purificación y arrepentimiento. Aquellos que lo recibían se vinculaban a su disciplina, confesando sus pecados.
Muchos de ellos se convertirían más tarde en seguidores de Cristo, sembrando las semillas de una gran cosecha. Después de una vida oculta en Nazaret, Jesús se presenta públicamente. Su bautismo no fue por necesidad de arrepentimiento, sino por humildad y obediencia. Se identificó con la humanidad pecadora, aunque él mismo era sin mancha. Dios Padre lo reconoció de manera gloriosa. Los cielos se rasgaron, el Espíritu Santo descendió como paloma, y una voz proclamó: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Esta fue la confirmación divina de su identidad y misión. La imagen del Espíritu como paloma es poderosa. A diferencia del águila del Antiguo Testamento, que representa poder y protección, la paloma simboliza la benignidad y la mansedumbre del Espíritu en el Evangelio. Es un Espíritu que consuela y guía. La voz del Padre: «En ti tengo complacencia», no solo animó a Jesús, sino que nos revela el corazón de Dios. Él se complace en su Hijo, y a través de Él se complace en nosotros. Es una invitación a encontrar nuestra aceptación y valor en Cristo. Inmediatamente después de su bautismo, el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. El retiro y la soledad son oportunidades para una comunión más profunda con Dios, pero también son momentos de prueba. Marcos añade un detalle fascinante: estaba con las fieras. Esto subraya la protección divina de Jesús en un entorno hostil. Es un recordatorio de que incluso en nuestros desiertos personales, Dios nos guarda. Jesús fue tentado por Satanás, no para pecar, sino para mostrarnos que la tentación no es pecado. El pecado reside en ceder a ella. Él nos enseña dónde buscar socorro, en aquel que sufrió y fue tentado, pero sin pecado. Los malos espíritus intentaron dañarle, pero las fieras permanecieron mansas. Los ángeles le servían, demostrando que, aunque enfrentemos los ataques del maligno, los espíritus buenos nos asisten. No estamos solos en la batalla. Después del encarcelamiento de Juan, Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Fue un momento crucial, el relevo de la antorcha. Jesús no perdió tiempo, proclamando el Evangelio del reino de Dios con urgencia y poder. Su mensaje era claro: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Este no era el tiempo cronológico, cronos, sino el tiempo oportuno de Dios, kairos. El reino de Dios estaba al alcance de la mano, trayendo luz, vida y amor divinos. Ante la inminencia del reino, Jesús demandó dos cosas: arrepentimiento y fe. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, una reorientación de nuestra vida hacia Dios. La fe es la respuesta a la buena noticia, confiando en la disposición de Dios para perdonar. Estas dos son inseparables, como dos caras de la misma moneda. Creer sin arrepentirse es una profesión vacía. Arrepentirse sin fe es quedarse a medio camino. Para los judíos, el énfasis era el arrepentimiento de su mentalidad errónea sobre el Mesías. Para los gentiles, la fe en el Dios verdadero. Jesús, como maestro, pronto llamó a sus discípulos. No buscó a los poderosos o a los eruditos, sino a humildes pescadores junto al mar. Esto nos enseña que Dios usa lo débil y lo necio del mundo para establecer su reino. Cristo honra a quienes trabajan con diligencia. Encontró a estos hombres ocupados, echando sus redes. La unidad y la laboriosidad atraen su bendición. Su llamado fue a una nueva ocupación: pescadores de hombres, ganando almas para Él. Aquellos llamados a servir a tiempo completo deben dejarlo todo para seguirle, pero este principio se extiende a todos nosotros. Debemos soltarnos de lo mundano y de cualquier cosa que nos impida cumplir nuestros deberes con el Señor. A veces, esto significa renunciar a lazos familiares o de amistad, si estos nos alejan de Cristo. Marcos destaca que Jacobo y Juan dejaron no solo a su padre, sino también a sus jornaleros. Seguir a Cristo a veces implica decisiones difíciles.
pero su gracia nos capacita para hacerlas. La recompensa es infinitamente mayor. En Capernaum, Jesús no perdió el tiempo. Entró en la sinagoga y comenzó a predicar con una autoridad que asombró a todos. No enseñaba como los escribas, cuya enseñanza era rutinaria y sin poder. Jesús hablaba con la autoridad de quien es la verdad misma. Su enseñanza no era solo palabras, estaba respaldada por un poder divino. Esto nos recuerda que la verdadera autoridad espiritual no proviene de títulos o tradiciones, sino de una conexión viva con Dios. Su palabra es viva y eficaz. La predicación de Jesús no era solo teórica, venía acompañada de milagros que confirmaban su doctrina. El primer milagro registrado en Marcos es la expulsión de un demonio en la sinagoga de Capernaum. Un hombre con un espíritu inmundo, dominado por el diablo, estaba en la sinagoga. El demonio, al sentir la presencia de Cristo, gritó, reconociendo a Jesús como el Santo de Dios. Es una verdad que incluso los demonios conocen, pero sin fe ni amor. El demonio no quería tener nada que ver con Jesús, temiendo ser destruido. Pero Jesús no ruega, manda. Con autoridad, le ordenó al espíritu inmundo, «Cállate y sal de él». El demonio no tuvo más remedio que obedecer, aunque con una última convulsión. Esta escena nos enseña que Cristo tiene poder absoluto sobre las fuerzas del mal. Él puede amordazar al enemigo y liberar a los cautivos. Cuando su gracia libera a un alma, a veces hay tumultos internos, pero el resultado es una maravillosa liberación. Este milagro dejó a los espectadores atónitos. Se preguntaban, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. La fama de Jesús se extendió rápidamente por toda Galilea. Era evidente que era un maestro venido de Dios. Así, Jesús preparaba su propio camino, demostrando su divinidad y poder. Los milagros no eran solo actos de bondad, sino señales inconfundibles de que el reino de Dios había llegado. Nos invitan a confiar en su autoridad. Después de la sinagoga, Jesús no descansó. Fue a casa de Pedro y Andrés, donde sanó a la suegra de Pedro, que estaba con fiebre. Donde quiera que Jesús entra, viene para hacer el bien. Su toque no solo sanó, sino que le dio fuerzas para servir. Somos sanados por el Señor para ser capacitados para su obra. La sanidad física es a menudo un preludio de la sanidad espiritual, que nos permite servirle con renovado vigor. Es un recordatorio de que nuestra fe debe traducirse en servicio. Al ponerse el sol, una multitud de enfermos y endemoniados se agolpó a la puerta. Jesús los curó a todos, sin importar la enfermedad. Él es el especialista en todas las dolencias, tanto físicas como espirituales. Su compasión no tiene límites. Expulsó muchos demonios, pero no les permitía hablar. Esto era para evitar que declararan su divinidad prematuramente antes de que el pueblo estuviera listo para recibir esa verdad. Jesús obra con sabiduría y en su tiempo perfecto. A pesar de su ajetreado ministerio, Jesús siempre encontró tiempo para la comunión con el Padre. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió a un lugar solitario para orar. Este es un ejemplo poderoso para todos nosotros. La oración privada, en soledad, es esencial para nuestra vida espiritual. Cuando nuestro espíritu está más fresco, antes de las distracciones del día, es el momento ideal para buscar a Dios. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Cuando los discípulos lo encontraron, le dijeron, «Todos te buscan». Querían que regresara a Capernaum, su ciudad, pero Jesús respondió, «Vámonos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido». Su misión no era quedarse en un solo lugar, sino llevar el evangelio a todas partes. Él había descendido del cielo para hacer el bien universalmente. Este es el corazón de la gran comisión, llevar las buenas nuevas a cada rincón del mundo.
El relato de la curación de un leproso nos enseña cómo acercarnos a Cristo. Este hombre se acercó con humildad, suplicando y arrodillándose. Con una fe firme declaró: «Tú puedes limpiarme». Y con entera sumisión añadió: «Si quieres». Esta es la actitud que agrada a Dios: humildad, fe en su poder y sumisión a su voluntad. El leproso no dudaba del poder de Jesús, solo de su disposición. Pero Jesús, movido a compasión, extendió su mano y lo tocó. Tocar a un leproso era contaminante, pero Jesús, el médico divino, puede tocar la lepra y el pecado sin contaminarse. Su infinita pureza y poder curan todo lo que tocan. Su respuesta fue clara y llena de amor: «Quiero, queda limpio». Al instante, la lepra desapareció. Este milagro nos muestra que Cristo siempre está dispuesto a otorgar sus favores a quienes se ponen bajo su voluntad. Su compasión es el motor de su poder, trayendo consuelo y alivio a los que sufren. Después de la curación, Jesús le dio instrucciones al leproso: «Mira que no digas nada a nadie, y ve, muéstrate al sacerdote». La primera era para evitar una publicidad imprudente que pudiera obstaculizar su ministerio. La segunda, para cumplir la ley y atestiguar la curación. Sin embargo, el hombre, en su gratitud, desobedeció y lo divulgó. Esto causó inconvenientes a Jesús, quien no pudo entrar abiertamente en las ciudades. Este incidente nos enseña que, junto con los favores de Cristo, debemos recibir sus preceptos. La obediencia, incluso en la gratitud, es fundamental. El primer capítulo de Marcos es un torbellino de actividad, revelando la identidad, el poder y la compasión de Jesús. Nos muestra a un Salvador que no pierde el tiempo, que predica con autoridad, que sana con amor y que llama a la obediencia. Su vida es un ejemplo de oración, servicio y entrega total. Amigos, este evangelio no es solo una historia antigua, es una invitación personal para cada uno de nosotros. ¿Están listos para preparar el camino en sus corazones para Cristo? ¿Están dispuestos a arrepentirse y creer en sus buenas noticias? ¿Se atreven a seguirle dejando atrás lo que les estorba? Les animo a leer el Evangelio de Marcos con ojos nuevos, a permitir que la autoridad de Jesús transforme sus vidas. Sumérjanse en este relato vibrante. Dejen que el Espíritu Santo les hable y respondan al llamado de Jesús hoy mismo.